República, por Platón. 14. Libro 9. Resta por examinar al hombre tiránico mismo, cómo se transforma a partir del democrático, y una vez nacido, cómo es y de qué modo vive, desdichado o dichoso. En efecto, aún resta este hombre. ¿Sabes qué es lo que todavía me falta? ¿Qué? Me parece que no hemos descrito suficientemente lo que concierne a los deseos, cuáles y cuántos son. Y mientras tengamos esa carencia, la búsqueda que emprendemos será menos clara. ¿Y no estamos ya a tiempo de hacerlo? Por cierto que sí. Y examina lo que quiero observar en ellos, que es lo siguiente. De los placeres y deseos innecesarios, creo que algunos son contrarios a toda norma. Probablemente se producen en todos nosotros, pero reprimidos por las leyes y por los deseos mejores, junto a la razón, en algunos hombres son extirpados por completo, o reducidos a pocos y débiles. En otros hombres son más fuertes y más numerosos. ¿A qué deseos te refieres? A los que se despiertan durante el sueño, cuando duerme la parte racional, dulce y dominante del alma, y la parte bestial y salvaje, llena de alimentos y de vino, rechaza el sueño, salta y trata de abrirse paso y satisfacer sus instintos. Sabes que en este caso el alma se atreve a todo, como si estuviera liberada y desembarazada de toda vergüenza y prudencia, y no titubea en intentar, con su imaginación, acostarse con su madre, así como con cualquier otro de los hombres, dioses o fieras, o cometer el crimen que sea, en no abstenerse de ningún alimento. En una palabra, no carece en absoluto de locura ni de desvergüenza. Dices una gran verdad. Pienso, por otra parte, que cuando uno cuenta con salud y moderación, y se echa a dormir tras despertar la parte racional de su alma y banquetearla con bellos discursos y consideraciones, cuando ha llegado a meditar sobre sí mismo sin permitir que los apetitos se hallen en necesidad o en hartazgo, para que se adormezcan y no perturben a la parte mejor con su regocijo o su desazón, sino que permitan a ésta examinar por sí sola y pura y esforzarse en percibir lo que no sabe en las cosas que han sucedido, en las que suceden y en las que están por suceder. Cuando del mismo modo sosiega a la parte impetuosa y se duerme sin tener el ánimo excitado por un arrebato de cólera contra nadie, sino que tras tranquilizar a estas dos partes del alma, la tercera, en la cual se encuentra la sabiduría, se pone en movimiento, y así puede darse el reposo. ¿Sabes que es en este estado cuando mejor puede alcanzarse la verdad y menos se presentan las visiones prohibidas de los sueños? Estoy absolutamente de acuerdo en que es así. Con esto ya nos hemos dejado llevar demasiado lejos, pero lo que queremos dar por conocido es que en todo individuo hay una especie terrible, salvaje y sacrílega de apetitos, inclusive en algunos de nosotros que pasan por mesurados. Esto se torna manifiesto en los sueños. Mira si te parece que lo que digo tiene peso y si estás de acuerdo. Pues estoy de acuerdo. Ahora bien, recuerda cómo dijimos que era el hombre democrático, que había crecido a través de la educación que le diera un padre tacaño, que solo concedía estima a los deseos de riquezas, mas desdeñaba los deseos innecesarios que tienen en vista el entretenimiento y la ostentación. ¿No es así? Sí. Pero que al estar en compañía de varones más refinados y colmados de apetitos como los que acabamos de describir, se arroja a todo tipo de desmesura y a esa índole de deseos, por aversión a la austeridad de su padre. Pero por poseer una naturaleza mejor que la de sus corruptores, empujado en ambas direcciones, queda en el medio de esas dos formas de vida, y, disfrutando cada una de ellas mesuradamente en su criterio, vive de un modo que no es contrario a la libertad ni a toda norma, con lo cual ha cumplido el tránsito desde hombre oligárquico a hombre democrático. Tal era y es, en efecto,
nuestra opinión sobre él. Suponte entonces que a su vez este hombre, cuando ya ha crecido en edad, tiene un hijo al que ha educado en tales hábitos. Lo supongo. Supón también que le sucede lo mismo que a su padre, y es llevado hacia una anomía total que quienes lo llevan denominan libertad total, y que su padre y demás parientes acuden en auxilio de estos deseos ubicados en el medio. En tanto, otros apoyan a los deseos opuestos. Cuando estos terribles magos y forjadores de tiranos no esperan posesionarse del joven de otro modo, maquinan para engendrar en él un amor que se oponga a la cabeza de los deseos ociosos y dispensadores de sus bienes, como un gran zángano alado. ¿O crees que es otra cosa el amor de tales individuos? No, solo eso. Por consiguiente, cuando zumban alrededor de ese amor los otros deseos, colmados de incienso, perfumes, guirnaldas, vinos y placeres liberados en tales compañías, y hacen crecer y nutrir al zángano hasta el paroxismo, implantando en él el aguijón de la pasión insatisfecha, entonces este caudillo del alma, custodiado ahora por la locura, enfurece, y si coge algunas opiniones o deseos de los considerados positivos, los aniquila y arroja fuera de él hasta quedar purificado de moderación y pleno de esa locura que ha sido auxiliada desde el exterior. Describes perfectamente la génesis del varón tiránico. ¿Y no será por ese motivo por lo que desde hace mucho se dice que Eros es tirano? Es probable. Y bien, mi amigo, ¿no cuenta el hombre embriagado con un espíritu tiránico? Sí que cuenta con él. Y aquel que ha enloquecido y está alienado, no solo a los hombres, sino también a los dioses, intenta gobernar y supone que es capaz de ello. Ciertamente. Entonces, divino amigo, un hombre llega a ser perfectamente tiránico cuando por naturaleza, o por hábitos, o por ambas cosas a la vez, se torna borracho, erótico o lunático. Totalmente de acuerdo. Así, pues, se genera este hombre. Pero, ¿cómo es su vida? ¿Cómo se dice en las bromas? Eso, tú también lo dirás. Lo digo, pues, después de eso, pienso, se suceden las celebraciones, los holgorios, los festines, las queridas y todas las cosas de esta índole en los hombres en cuyo interior vive Eros tirano y cuya alma íntegra gobierna. Necesariamente. ¿Y no brotan cada día y cada noche multitud de terribles deseos que exigen cantidades de cosas? Multitud, sin duda. En ese caso, si hay algunos ingresos, se gastan rápidamente. Claro que sí. Y como consecuencia de ello, préstamos y rebanamientos de la fortuna. Sin duda. Y cuando todos los recursos le faltan, no es forzoso que los deseos continuos y violentos que ha empollado dentro de sí griten, al ser urgido, como por aguijones, por los deseos y especialmente por el amor mismo, que conduce a todos los demás deseos como a sus custodios, y se enfurezca y examine quien tiene algo de lo que pueda despojarlo, sea mediante el engaño o mediante la fuerza? Sí, por cierto. En ese caso, será necesario que consiga dinero de donde sea, o bien oprimido por las mayores angustias y tormentos. Será necesario. Y tal como los nuevos placeres que le sobrevienen prevalecen sobre los antiguos y los despojan de lo suyo, así también él, aun siendo más joven, pretenderá prevalecer sobre su padre y su madre, y despojarlos, y una vez dilapidada su parte, se apropiará de los bienes paternos. Sin la menor duda. Y si ellos no lo permitieran, ¿no intentará ante todo robar y engañar a sus progenitores? En todo de acuerdo. Y en caso de que no pudiera, ¿no se apoderaría de sus bienes mediante la fuerza? Pienso que sí. Y si el anciano y la anciana resisten y luchan, admirable amigo, ¿se guardará y dejará de hacer alguno de los actos propios del tirano? Por mi parte, no tengo mucha confianza en lo que se refiere a los padres de semejante individuo. Pero Adimanto, por Zeus,
¿Te parece que por una amiga reciente, querida y necesariamente, va a golpear a su amiga de siempre, su madre necesaria, y lo mismo con su anciano padre sin vigor y necesario, el más antiguo de los amigos, por un amigo que acaba de hacer en la flor de la edad e innecesario, y que convertirá a sus padres en esclavos de aquellos si los llevara a vivir a la misma casa? Sí, por Zeus. Terriblemente dichoso parece entonces ser el que ha procreado un hijo tiránico. De acuerdo. Y cuando a un hombre de esa índole le faltan su padre y su madre, el enjambre de deseos que se ha aglomerado dentro de él es muy grande. No violentará el muro de alguna casa o echará mano al manto de cualquier caminante avanzada la noche y después de eso saqueará algún templo. Y en todos estos casos, las antiguas opiniones que tenía desde niño sobre cosas dignas y las indignas, opiniones que eran tenidas por justas, serán sometidas por otras que escoltarán al amor y que anteriormente, cuando aún bajo el control de las leyes y de su padre, en su interior estaba regido democráticamente, solo se liberaban durante el sueño. Pero una vez tiranizado por Eros, llevará a cabo continuamente durante la vigilia lo que pocas veces hacía en sueños, sin arredrarse ante crimen alguno, por terrible que sea, ni ante ningún alimento ni ninguna acción, sino que el amor que vive tiránicamente en él, en completa anarquía y anomia, al gobernar por sí solo, inducirá al que lo alberga, como un tirano a un estado, a todo tipo de audacias para alimentarse a sí mismo y a su tumultuoso cortejo, que ha sido en parte introducido desde afuera a raíz de las malas compañías, en parte relajado y liberado desde dentro por los propios hábitos. ¿No es este el modo de vida de semejante individuo? En efecto, es este. Ahora bien, si los hombres de esta índole son pocos en el país y el resto de la gente sobria, habrán de marcharse para formar la custodia de algún otro tirano o para servir como mercenarios ahí donde haya guerra. Pero si aparecen en tiempos de paz y de tranquilidad, permanecerán en su país cometiendo multitud de delitos menores. ¿A qué te refieres? A que, por ejemplo, roban, violentan casas, hurtan bolsas, despojan de ropas, profanan templos, venden como esclavos a hombres libres, actúan como delatores públicos, si son capaces de hablar bien, testimonian en falso y aceptan sobornos. Menores son los delitos que enumeras, siempre que sean pocos los que los cometan. Es que los delitos menores son menores en relación con los mayores, y todos ellos en comparación con la perversidad y desdicha con que aflige el tirano al Estado. No andan siquiera cerca, como suele decirse. Pues cuando en el Estado llegan a ser muchos los hombres de esta índole y sus seguidores, y se percatan de su número, entonces son estos los que, junto con la insensatez del pueblo, engendran al tirano, que será aquel que entre ellos cuente en su alma con el más grande y más exacerbado tirano. Probablemente, ya que él ha de ser el hombre más tirano de todos. Luego, una cosa será si la gente se somete voluntariamente, pero si el Estado no lo permite, entonces, así como antes castigó a su madre y a su padre, a su vez, así castigará a la patria, introducirá nuevos amigos que esclavizarán a la anteriormente tan querida patria, o matria, como lo dicen los cretenses, y así la mantendrá. Y de ese modo alcanzarán su meta los deseos de tal hombre. Así es, sin lugar a dudas. Pues bien, antes de gobernar, en la vida privada de estos sucede lo siguiente. Primeramente, aquellos con quienes viven los acompañan adulándolos, ya dispuestos a servirles en todo, ya si lo necesitan en algo. Ellos mismos se arrastran a sus pies, atreviéndose a adoptar todas las figuras, como si fueran sus parientes, pero nuevamente extraños una vez que han conseguido sus fines. Seguramente, por consiguiente, jamás en toda su vida son amigos de nadie,
siempre esclavizados o esclavizando a otros. De la libertad y de la amistad verdaderas nunca gusta la naturaleza tiránica. Completamente de acuerdo. ¿No se dirá con razón que tales hombres son infieles? ¿Cómo no habría de decirse? E injustos en grado sumo, si es que en lo interior hemos convenido correctamente sobre lo que es la justicia. Correctamente, sin duda. Recapitulemos entonces lo que concierne al peor de los hombres. Es el que despierto resulta similar de algún modo al que hemos descrito durmiendo. Completamente de acuerdo. Y ese resulta el que por naturaleza es más tiránico y gobierna solo. Y cuanto más tiempo pase su vida en la tiranía, tanto más será de esa índole. Necesariamente, dijo Glaucón, tomando la palabra. Y el que se manifiesta como el más perverso, ¿no se manifestará también como el más desdichado? Y el que sea tirano al máximo, y por el máximo de tiempo, ¿no habrá llegado a ser verdaderamente el más desdichado al máximo, y por el máximo de tiempo? Pero la multitud tiene muchas opiniones al respecto. Es forzoso que sea como dices. ¿Y acaso es de otro modo que que el hombre tiránico es el reflejo del Estado tiránico, el hombre democrático del Estado democrático, y así con los demás? De este modo, y que la relación entre Estado y Estado en cuanto a excelencia y a felicidad es la misma que entre hombre y hombre. Claro que sí. ¿Y la relación en cuanto a excelencia entre el Estado tiránico y el Estado real? La ha de ser todo lo contrario, ya que este es el mejor y aquel el peor. No te preguntaré a cuál consideras el mejor y a cuál el peor, porque eso es evidente. Pero respecto de su felicidad y de su desdicha, ¿juzgas del mismo modo o de forma distinta? Y no nos ofusquemos mirando al tirano, que es solo uno, ni algunos pocos acólitos suyos, sino que, puesto que es necesario que consideremos y penetremos en el estado íntegro, no hemos de revelar nuestra opinión antes de sumergirnos en su conjunto y contemplarlo. Lo que propones es correcto, y para cualquiera es evidente que no hay estado más desdichado que el tiránico, ni más feliz que el real. Y si esto es correcto, ¿no lo sería proponer lo mismo en lo que toca a los hombres, requiriendo que aquel que juzgue sobre ellos sea capaz de penetrar y distinguir con la inteligencia el carácter de un hombre, y no se ofusque al mirar desde afuera, como un niño, por la externa dignidad que asume ante los demás, sino que distinga debidamente? Y si pensara que todos nosotros deberíamos escuchar a aquel que fuera capaz de juzgar, que hubiera convivido con el tirano en la misma casa y ha estado presente en las circunstancias de su hogar, en sus relaciones con cada uno de sus familiares, casos en los cuales se lo habría podido ver completamente desnudo de su ropaje teatral, así como en los peligros de la vida pública? Y si al que vieran todas estas cosas lo exhortáramos a informar sobre la felicidad y la desdicha del tirano en relación con los demás hombres, tu exhortación sería sumamente justa. ¿Quieres ahora que hagamos como si nosotros mismos fuéramos de aquellos que son capaces de juzgar, y que además nos hubiésemos encontrado con los tiranos para que contemos con alguien que responda a lo que preguntamos? De acuerdo. Vamos entonces, examina esto. Recordando la semejanza entre el Estado y el hombre, observa a cada uno por turno y dime lo que experimenta cada cual. ¿Qué experimentan? Para hablar primeramente del Estado, dirás que el gobernado tiránicamente es libre o que es esclavo. Esclavo como el que más. No obstante, ves en él amos y hombres libres. Sí, en pequeño número, pero puede decirse que el conjunto, incluyendo la mejor parte, está allí sometido a la esclavitud de modo deshonroso y desdichado. Ahora bien, si el hombre es similar al Estado, ¿no se dará forzosamente en él la misma disposición? ¿No colmará su alma de esclavitud en abundancia y falta de libertad? ¿No estarán esclavizadas las mejores partes del alma
mientras una parte pequeña, la peor y más enloquecida, ejerce el señorío? Necesariamente. ¿Y qué dirás que es semejante alma? ¿Esclava o libre? Esclava, sin lugar a dudas. ¿Y un estado esclavo y tiranizado no es el que menos hace lo que quiere? Ciertamente. Por consiguiente, el alma tiranizada será lo que menos hace lo que quiere. Me refiero al alma como todo, arrastrada sin cesar por la pasión en forma violenta. Estará llena de turbación y remordimiento. No podría ser de otro modo. ¿Y qué es forzoso que sea el estado tiranizado, rico o pobre? Pobre. También es forzoso que el alma tiranizada esté necesitada e insatisfecha. Así es. ¿Y no es necesario que tal estado y tal hombre estén llenos de temor? Muy necesario. ¿Y piensas que hallarás en otro estado más quejas, gemidos, lamentaciones y sufrimientos que en este? De ningún modo. ¿Y estimas que puedes encontrar esto más en algún otro hombre que en quien, como tirano, es enloquecido por sus deseos y amores? No veo cómo. Por lo tanto, has ido mirando a todas esas cosas y a otras de la misma índole que has juzgado que este estado es el más desdichado de los estados. ¿Y no ha sido así? ¿Y no ha sido acaso correctamente? Sí, por cierto. Y respecto del hombre tiránico, ¿qué dices al mirar estas mismas cosas? Que es mucho más desdichado que todos los demás hombres. En esto ya no hablas correctamente. ¿Cómo? ¿No es este aún el que puede ser más desdichado? ¿Quién entonces? Tal vez este te parezca aún más desdichado. ¿Cuál? Aquel que, siendo tiránico, no vive una vida puramente privada, sino que tiene la mala fortuna de que, por alguna desgraciada circunstancia, sea provisto de lo necesario para llegar a ser tirano. De lo dicho anteriormente concluyo que dices la verdad. Sí, pero es necesario no limitarse a opinar sobre esto, sino examinarlo bien con el argumento siguiente. Pero nuestro examen corresponde a lo más importante, el modo de vivir bien y de vivir mal. Completamente correcto. Examina entonces si digo algo de valor. Me parece que se debe concebir al tirano examinándolo a partir de los siguientes ejemplos. ¿A partir de qué ejemplos? Del que cada uno de los particulares ricos que en los estados poseen muchos esclavos, pues estos guardan esta similitud con los tiranos, mandan a muchos, difiriendo del caso de los tiranos solo en el mayor número. Es lo único en que difieren. ¿Sabes que estos particulares viven sin miedo y no temen a sus servidores? ¿Qué podrían temer? Nada, pero ¿te das cuenta de la causa? Sí, que todo el Estado va en auxilio de cada uno de estos particulares. Hablas correctamente. Ahora bien, si alguno de los dioses sacara del Estado a uno solo de estos hombres que poseen 50 esclavos o más, con su mujer e hijos, y lo pusiese con el resto de su patrimonio y de los sirvientes en un desierto donde ningún hombre libre pudiera acudir en su auxilio, ¿cuál piensas que sería el temor que lo asaltase? ¿Y cuán grande de que él y sus hijos y su mujer perecieran a manos de los esclavos? El más grande, opino. ¿No se vería forzado entonces a adular a algunos de los esclavos, a hacerles muchas promesas y a libertarlos sin tener obligación y, en fin, a revelarse él mismo como adulador de sus servidores? De toda necesidad, ya que la alternativa es perecer. Y si el Dios estableciese a muchos vecinos a su alrededor, dispuestos a no tolerar que uno pretendiese esclavizar a otro, sino que en caso de sorprender a alguien que lo intentase, lo castigaran con penas extremas, pienso que su situación sería peor aún en todo sentido, vigilado en derredor suyo por enemigos. ¿No es una prisión de esta índole donde está encadenado el tirano, al poseer una naturaleza como la que hemos descrito y estar colmado de los más variados temores y pasiones?
Por curioso que él sea, es el único en el estado a quien le está vedado viajar a donde sea y contemplar cuantos espectáculos gusta contemplar los demás hombres libres. La mayor parte del tiempo vive recluido en su casa como una mujer, envidiando a los demás ciudadanos cuando alguno de ellos viaja al exterior y ve algo valioso. Completamente de acuerdo. Hasta ese punto se acrecientan los malos frutos que cosecha el hombre tiránico, que está mal gobernado en su interior, y al que juzgaste como el más desdichado de todos, cuando no vive una vida exclusivamente privada, sino que, por algún azar, se ve obligado a ser tirano e intentar gobernar a otros cuando no se domina a sí mismo, como si fuera alguien que, con el cuerpo enfermo e impotente para dominarse a sí mismo, en lugar de retraerse a su vida privada, fuese obligado a pasar la vida en competencia atlética con otras personas. El símil que propones es una gran verdad. ¿No es entonces su experiencia completamente desdichada, Glaucón, y el que es tirano vive de un modo más duro aún que el que tú juzgaste como el más duro de todos? Ciertamente. Por consiguiente, aunque a algunos no les parezca, es en realidad el verdadero tirano un verdadero esclavo, forzado a la mayor adulación y servilismo lisonjero de los hombres más perversos. Alguien que no satisface sus deseos en medida alguna, sino que está necesitado de la mayor parte de las cosas. Resulta realmente pobre para quien sepa contemplar su alma íntegra. A lo largo de su vida está lleno de temores, así como de convulsiones y dolores, si es que su condición se asemeja a la del estado al que gobierna, pues se asemeja a ella. ¿No es cierto? Claro que es cierto. Además de esto, no hemos de atribuir a tal hombre lo que anteriormente hemos mencionado, que es necesariamente y por causa del poder llegar a ser lo más aún, envidioso, desleal, injusto, carente de amigos, sacrílego, anfitrión y nutridor de toda maldad, y a consecuencia de todo esto, es infortunado al máximo y torna de esa índole a cuantos hombres se le aproximan? Ningún hombre con sentido común te contradirá. Veamos ahora, tal como decide el juez de última instancia, decide tú también quién es el primero en cuanto a felicidad, en tu opinión, quién es segundo, y así juzga en orden a los 5 hombres, el real, el timocrático, el oligárquico, el democrático y el tiránico. La decisión es fácil, pues los juzgo según como han entrado a escena, como los coros, respecto de la excelencia y el malogro, la felicidad y su contrario. Contratemos un heraldo, pues o proclamo yo mismo que el hijo de Aristón ha decidido que el mejor y más justo es el más feliz, y que éste es el hombre de carácter más real y que reina sobre sí mismo, en tanto que el peor y más injusto es el más desdichado, y que éste resulta ser el de carácter más tiránico, que tiraniza al máximo al Estado y a sí mismo. Proclámalo. Añadiré a lo dicho que esto es así, pase inadvertido o no a todos los hombres y dioses. Añádelo. Bien, esta es la primera demostración. Mira ahora la segunda, a ver si te parece significativa. ¿Cuál es? Puesto que, así como el Estado se divide en 3 sectores, también el alma de cada individuo se divide triplemente. Cabe también, me parece, otra demostración. ¿En qué consiste? En esto, si hay 3, me parece que también hay 3 tipos de placeres, uno peculiar a cada una, y del mismo modo los apetitos y los puestos de mando. ¿Qué quieres decir? Con una parte decimos que el hombre aprende, con otra se apasiona. En cuanto a la tercera, a causa de su multiplicidad de aspectos, no hemos hallado un nombre peculiar que aplicarle, sino que la hemos designado por lo que predomina en ella con mayor fuerza. La hemos denominado, en efecto, la parte apetitiva, en razón de la intensidad de los deseos concernientes a la comida, a la bebida, al sexo y cuantos otros los acompañan, y también amante de las riquezas, porque es principalmente
por medio de las riquezas como satisface los apetitos de esa índole. Y hemos procedido correctamente. Si decimos además que el placer y el amor son placer y amor al lucro, estaríamos apoyándonos íntegramente en un punto importante de nuestro argumento, de modo que la cosa sería clara para nosotros cuando habláramos de esta parte del alma. Y así, al llamarla amante de las riquezas y del lucro, estaríamos llamándola justificadamente. Así me parece. En cuanto a la parte impetuosa, ¿no decimos que está siempre íntegramente lanzada hacia el predominio, la victoria y el renombre? Efectivamente, si por consiguiente la denomináramos ambiciosa y amante de los honores, ¿no sería armoniosamente? Muy armoniosamente. Finalmente, en lo que toca a aquello por lo cual aprendemos, es evidente a cualquiera que siempre tiende totalmente a conocer cómo es la verdad, y que ni en lo más mínimo se preocupa por las riquezas y la reputación. Muy de acuerdo. Si la llamamos amante del aprender y filósofa, ¿la llamaremos debidamente? ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Y no es esto lo que gobierna en las almas de algunos hombres y en otros, según se da el caso, una de las dos restantes partes? Así es. ¿No es por este motivo por lo que decimos que los tres principales géneros de hombre son el filósofo, el ambicioso y el amante del lucro? Exactamente. Y hay tres especies de placeres, cada uno subyacente a un género de hombres. Sin duda. Ahora bien, sabes que si preguntas por turno a estos tres hombres cuál de esos modos de vida es el más agradable, cada uno elogiará al máximo el suyo. El hombre dedicado a los negocios responderá que, en comparación con el lucro, el placer de recibir honores y el de aprender no vale nada, salvo que produzcan dinero. ¿Verdad? ¿Y el ambicioso? ¿No considera que el placer procedente de las riquezas es vulgar y que el que proviene del conocimiento es humo y futileza, si el conocimiento no acarrea honores? Así es. En cuanto al filósofo, ¿cómo pensaremos que considera a los demás placeres en relación con el de conocer lo verdadero y de vivir en ello aprendiendo siempre? ¿No considerará que están muy lejos del verdadero placer y los llamará realmente necesarios, dado que no recurrirá a ellos si no le fuera imprescindible? Podemos estar seguros de que es así. Cuando lo que se discute son los placeres de cada especie y el modo de vida mismo, y no en cuanto a vivir de modo más decente o vergonzoso, ni mejor o peor, sino en cuanto a cuál es más agradable y menos doloroso, ¿cómo sabremos quién de ellos dice la mayor verdad? Por mi parte, no puedo responder. Examina esto entonces. ¿Por qué medio ha de juzgarse para que sea juzgado bien? ¿No es por medio de la experiencia, la inteligencia y el razonamiento? ¿Cuentas con un modo de juzgar mejor que con estos? ¿Cómo podría hacerlo? Prosigamos el examen. De estos tres hombres, ¿cuál es el que tiene mayor experiencia de los placeres que hemos mencionado? ¿Cuál de los dos te parece que es el más experimentado? ¿El amante del lucro en el placer extraído del saber, al ponerse a aprender cómo es la verdad misma, o el filósofo en el placer procedente de lucrar? Hay mucha diferencia, repuso Glaucón, puesto que necesariamente el filósofo ha comenzado a gustar de los otros placeres desde la infancia. En el caso del amante de lucro, en cambio, cuando aprende cómo son las cosas por naturaleza, no es forzoso que guste de la dulzura de este placer, ni que se vuelva experto en él. Antes bien, y aun cuando ponga celo en ello, no le será fácil. En tal caso, dije yo, el filósofo sobresale en mucho respecto al amante de lucro, en experiencia de ambos tipos de placeres. En mucho, por cierto. Y en cuanto al amante de los honores, ¿tiene el filósofo menos experiencia del placer de recibir honores que éste del de comprender? No, porque el honor alcanza a todos,
si han realizado aquello a lo cual se han lanzado, pues el rico es honrado por muchos, y también el valiente y el sabio, de modo que todos tienen experiencia de cómo es el placer que procede de recibir honores. Con qué placer cuenta la contemplación de lo que es, en cambio, es imposible que haya sido gustado por otro que no sea el filósofo. Por consiguiente, este es de los hombres el que juzga mejor en cuanto a experiencia, y con mucho. Además, proseguí, es el único cuya experiencia estará acompañada de inteligencia, sin duda. Por lo demás, el instrumento con el cual es necesario juzgar no corresponde ni al amante del lucro ni al de los hombres, sino al filósofo. ¿Cuál instrumento? ¿No hemos dicho que se debe juzgar por medio de razonamientos? Sí, y los razonamientos son principalmente el instrumento del filósofo. Claro que sí. Pues bien, si lo que se juzgara mejor con el dinero y el lucro, lo que el amante del lucro alabara y censurara sería necesariamente lo más cierto, de toda necesidad. Y si se juzgase mejor con el honor, la victoria y la valentía, ¿no lo sería lo que alabara y censurara el amante de los honores y ambicioso? Es evidente. Pero puesto que se juzga mejor con la experiencia, la inteligencia y el razonamiento, necesariamente las cosas más verdaderas son las que elogia el filósofo y amante del razonamiento. Si son entonces tres los placeres, el placer de aquella parte del alma con la que aprendemos será el más agradable, y aquel de nosotros en que esa parte gobierne será el de modo de vida más agradable. ¿Cómo no va a serlo? El sabio que alaba su propio modo de vida es el alabador con autoridad. ¿Y a qué modo de vida y a qué placer asignará el juez el segundo lugar? Es evidente que al placer del guerrero y amante de los honores, pues está muy próximo de él que el del negociante. Por lo tanto, el último será el del amante de lucro, parece. Sin duda. De este modo tenemos ya dos demostraciones sucesivas, y el justo ha triunfado por dos veces. En cuanto a la tercera, dediquémosla a la manera olímpica al Zeus salvador y olímpico. Mira que el placer de cualquier otro que no sea el sabio no es absolutamente real ni puro, sino como una pintura sombreada, tal como creo haber oído a algunos de los sabios. Y por cierto, esta sería la más grande y decisiva derrota. Con mucho la más grande, pero ¿qué es lo que quieres decir? Lo encontraré si cuando indago tú me respondes. Pregunta entonces, dime pues, ¿no decimos que el dolor es contrario al placer? Por cierto que sí. ¿Y hay un estado en que no se goza ni se sufre? Lo hay. ¿No está ubicado en el centro, intermedio entre ambos, como una suerte de reposo del alma respecto de ellos? ¿No piensas que es así? Sí, así. ¿Recuerdas ahora las cosas que dicen los que están enfermos? ¿Qué cosas? Que no hay nada más agradable que estar sano, aun cuando antes de enfermarse no habían advertido que eso era grato. Recuerdo. ¿Y has oído decir a quienes padecen un gran dolor que nada hay más agradable que cesar de sufrir? Sí, lo he oído. Y en muchos otros casos de esta índole, creo, te das cuenta de que a los hombres que sufren les sucede que aplauden como grato no el disfrute, sino el cese del dolor y el reposo respecto de éste. Es que entonces el descanso resulta probablemente grato y deseable. Y cuando cesa el gozo, el descanso del placer es penoso. Probablemente. Por consiguiente, este reposo del que dijimos que era intermedio entre ambos, viene a ser a veces ambas cosas, dolor y placer. Así parece. Sin embargo, no siendo ni uno ni otro, ¿es capaz de convertirse en ambos? No creo. Por lo demás, cuando surgen en el alma lo placentero y lo doloroso, ambos son una suerte de movimiento, ¿o no? Sí. ¿Y no se acaba de mostrar que el estado no es doloroso ni placentero?
Y no se acaba de mostrar que el estado que no es doloroso ni placentero es un reposo que está en medio de ambos. Sí, se mostró. ¿Es entonces correcto considerar agradable el no sufrir y penoso el no gozar? De ningún modo. Por consiguiente, el reposo no es en realidad, sino parece agradable al lado de lo doloroso y doloroso al lado de lo agradable. Y en estas apariencias no hay nada adecuado en relación con el verdadero placer, sino que son como un encantamiento. Así lo muestra el argumento. Fíjate pues en los placeres que no proceden de dolores, y seguramente no has de pensar, en el caso presente, que por naturaleza el placer es el cese del dolor y el dolor el del placer. ¿Dónde debo fijarme y a qué placeres te refieres? Hay muchos y muy diversos, pero si estás dispuesto a notarlo, principalmente los placeres relativos al olfato. Estos, en efecto, sin que se haya sentido antes dolor alguno, se presentan súbitamente, extraordinarios en magnitud, y cuando cesan, no dejan tras de sí dolor alguno. Es muy cierto. Por consiguiente, no nos creamos que la liberación del dolor es un placer puro, ni la del placer puro un puro dolor, ni la del placer un puro dolor. No, en efecto. Sin embargo, los llamados placeres que alcanzan el alma a través del cuerpo, podríamos decir, los más numerosos y mejores, son de esa índole, una liberación de dolores. Lo son. Y no pasa lo mismo con los goces y penas anticipados, los que proceden de la expectativa de los goces y penas que van a venir. Sí, lo mismo. ¿Sabes cómo son y a qué se asemejan más? ¿A qué? ¿No crees que en la naturaleza hay un arriba, abajo y en medio? Sí, por cierto. Cuando se lleva a alguien desde abajo hasta el medio, ¿piensas que creerá que es llevado a otro lugar que hacia arriba? Y una vez estacionado en el medio y tras mirar el lugar de donde fue traído, ¿considerará estar en otro lado que arriba por no haber visto el verdadero arriba? Por Zeus, no creo que alguien que se halle en tal situación piense de otra manera. Y si se lo llevara nuevamente hacia abajo, creería haber sido llevado hacia abajo, en lo cual pensaría correctamente. No podría ser de otro modo. Y no le pasaría todo esto a causa de no tener experiencia de lo que es verdaderamente arriba, abajo y en el medio. Es evidente. Te asombraría entonces si los que no tienen experiencia de la verdad no poseyeran opiniones sensatas acerca de muchas otras cosas, de modo que están en la misma disposición respecto del placer, el dolor y lo intermedio entre estos. Cuando son transportados hacia lo penoso, creen verdaderamente sufrir, y en realidad sufren, pero cuando pasan del dolor a un estado intermedio, creen por completo haber llegado al sumum del placer, tal como si, por falta de experiencia del blanco, compararan el gris con el negro. Así también, por falta de experiencia del placer, comparan la ausencia del dolor con el dolor. Comparan la ausencia del dolor con el dolor, en lo cual se engañan. Por Zeus, no me asombraría de eso, más bien me asombraría de que no fuera así. Reflexiona, pues, sobre esto. ¿Qué son el hambre y la sed? Y lo similar a estas, algo así como vacíos en los hábitos del cuerpo, sin duda. ¿Y no forman la insensatez y la locura como un vacío en los hábitos del alma? Ciertamente. ¿No se llenan esos vacíos tomando alimento en un caso, contando con la razón en el otro? ¿Cómo no había de ser así? ¿Y la plenitud más verdadera la produce lo que es menos real o lo que es más real? Lo que es más real. Ahora bien, ¿cuál de estos dos géneros piensas que participa más de la realidad pura? ¿El del pan, la bebida y el alimento en general, o el de la opinión verdadera y el conocimiento filosófico? En una palabra, el de toda excelencia. Juzga las cosas de este modo. Es más real lo que se adhiere a lo que es siempre semejante, a lo inmortal y a la verdad,
siendo por su parte de la misma índole que esto, y generándose en algo de tal índole, o bien es más real lo que se adhiere a lo que jamás es semejante a lo mortal, siendo a su vez de la misma índole que esto, y generándose en algo de tal índole, con mucho es preferible lo que se adhiere a lo que es siempre semejante. Por consiguiente, la realidad de lo que nunca permanece semejante participa más de la esencia que el conocimiento científico. De ningún modo. Y de la verdad, tampoco. Y si participa menos de la verdad, ¿participará menos de la esencia? Necesariamente. Por consiguiente, los géneros de cosas concernientes al servicio del cuerpo participan menos de la verdad y de la realidad que los géneros concernientes al servicio del alma. Muy de acuerdo. ¿Y no piensas que al cuerpo le sucede lo mismo en relación con el alma? Sí, por cierto. En tal caso, aquello que se satisface con cosas más reales y que es en sí mismo más real, no se satisface más realmente que lo que se satisface con cosas menos reales y que es en sí mismo menos real. Claro que sí. Por consiguiente, si satisfacerse con lo que es por naturaleza apropiado es agradable, aquello que se satisface más realmente y con cosas más reales disfruta más real y verdaderamente del verdadero placer, en tanto que lo que participa de cosas menos reales se satisface menos verdadera y sólidamente y participa de un placer menos verdadero y confiable. De toda necesidad. Por lo tanto, aquellos que carecen de experiencia de la sabiduría y de la excelencia y que pasan toda su vida en festines y cosas de esa índole, son transportados hacia abajo y luego nuevamente hacia el medio, y deambulan toda su vida hacia uno y otro lado. Jamás han ido más allá de esto, ni se han elevado para mirar hacia lo verdaderamente alto, ni se han satisfecho realmente con lo real, ni han disfrutado de un placer sólido y puro, sino que, como si fueran animales, miran siempre para abajo, inclinándose sobre la tierra, y devoran sobre la mesa, comiendo y copulando, y en su codicia por estas cosas se patean y cornean unos a otros con cuernos y pezuñas de hierro, y debido a su voracidad insaciable se matan, dado que no satisfacen con cosas reales la irreal parte de sí mismos que las recibe. Como un oráculo, Sócrates, dijo Glaucón, describes el modo de vida de la mayoría. Y es forzoso que los placeres con los cuales viven estén mezclados con penas y que sean como imágenes y pinturas sombreadas del mismo placer, que toman color al yuxtaponer los unos a los otros, los unos a las otras, de modo tal que unos y otras parecen intensos, y que dichos placeres procrean en los insensatos amores enloquecedores, por los cuales combaten, tal como cuenta Stesícoro que se combatía en Troya por el fantasma de Helena, por desconocimiento de la verdad. Es de toda necesidad que eso sea así. Y no hay necesidad también de que sea así lo que concierne a la parte impetuosa, si alguien consigue satisfacerla, la sed de honores por medio de la envidia, la ambición por la violencia y el disgusto por la cólera, tratando de colmarse de honor, victoria y cólera irreflexiva e insensatamente, también hay necesidad de que esto sea de esta manera. En ese caso diremos confiadamente que cuantos deseos hay concernientes incluso al afán de lucro y de victoria, cuando son acompañados por el conocimiento y la razón y alcanzan junto con estos los placeres que la sabiduría les dicta, dado que siguen a la verdad, llegarán a los placeres más verdaderos, en la medida que esto les es posible, además de los placeres que les son apropiados, si es que lo mejor para cada cosa es también lo más apropiado. Por cierto, ¿qué es lo más apropiado? Por consiguiente, cuando el alma íntegra sigue a la parte filosófica sin disensiones internas, sucede que cada una de las partes hace en todo sentido lo que le corresponde y que es justo, y también que cada una recoge como frutos los placeres que le son propios, que son los mejores y en cuanto es posible los más verdaderos. Exactamente.
Pero cuando es alguna de las otras partes del alma lo que prevalece, le sucede que no haya el placer que le es propio, y fuerza a las otras a perseguir un placer que le es ajeno y que además no es verdadero. Así es. Y cuanto más se aleje algo de la filosofía y de la razón, tanto más producirá tales efectos. De acuerdo. Y lo que más se aleja de la razón, ¿no se aleja de la ley y del orden? Claro que sí. ¿Y no se mostró que lo que más se aleja de la razón son los apetitos eróticos y tiránicos? Sin duda. ¿Y los que se alejan menos no son los reales y ordenados? Sí. Por lo tanto, el tirano estará más alejado del placer que le es propio y verdadero, mientras el rey será quien está más cerca. Necesariamente. Por ende, el tirano vivirá del modo más desagradable y el rey del modo más placentero. De toda necesidad. ¿Sabes tú cuánto menos placenteramente vive el tirano que el rey? Lo sabré si me lo dices. Al parecer, existen solo 3 placeres, uno solo de los cuales es genuino y los otros 2 bastardos. Pero el tirano, al huir de la razón y la ley, va más allá aún de los bastardos y convive con una custodia de placeres serviles. Decir en cuánto es inferior al rey es difícil, excepto quizá de este modo. ¿De qué modo? A partir del hombre oligárquico, el tirano está situado en tercer término y el democrático está en el medio de ambos. Sí, y si lo dicho anteriormente es cierto, el tirano convive con un fantasma del placer, 3 veces más lejos de la verdad que el hombre oligárquico. Así es. Y a su vez, este está situado en tercer término a partir del hombre real, si identificamos el real con el aristocrático. Tercero, en efecto. En ese caso, el tirano está alejado del verdadero placer por una cantidad que es triple del triple. Así parece. A lo que parece entonces, de acuerdo con el número de la longitud, el fantasma del placer tiránico se expresa por un número plano. Muy de acuerdo. Está claro, por consiguiente, que la distancia que lo aleja del rey se genera según el cuadrado y el cubo. Claro, para un aritmético. Y si se quiere decir a la inversa, ¿a qué distancia está el rey del tirano? En cuanto a la realidad del placer, se hallará, una vez terminadas las multiplicaciones, que el rey vive 729 veces más agradablemente y que en la misma proporción el tirano es más desdichado. Prodigioso es el cálculo con que nos has abrumado sobre la diferencia entre ambos hombres, el justo y el injusto, respecto del placer y del dolor. Sin embargo, el número es cierto y adecuado a sus vidas, si es que a ellas corresponden días, noches, meses y años. Claro que corresponden. Pues bien, si por tal cantidad el hombre bueno y justo supera al malo e injusto en cuanto a placer, ¿no será extraordinaria la cantidad por la que lo supere respecto a la gracia, belleza y excelencia de su vida? Extraordinaria, por Zeus. Sea. Pero ahora que hemos llegado a este punto de la discusión, retomemos lo dicho en primer lugar, por lo cual hemos arribado aquí. Pues creo que se decía que para el hombre injusto cometer injusticia era ventajoso, siempre que pasara por justo. ¿O no fue dicho así? Así ciertamente. Dialoguemos ahora con el que lo dijo, ya que nos hemos puesto de acuerdo respecto del poder que tiene, en su caso, el cometer injusticias y en el otro, el obrar justamente. ¿De qué modo? Modelando con el discurso una imagen del alma, para que nuestro interlocutor vea lo que digo. ¿Qué clase de imagen? La de una de aquellos caracteres que nos narran los mitos desde antiguo, como Quimera, Escila, Cerbero, y numerosas otras criaturas que se cuenta que reunían muchas figuras en una sola. En efecto, se cuenta eso. Modela entonces una única figura de una bestia polícroma y policéfala, que posea tantas cabezas de animales mansos como de animales feroces,
distribuidas en círculo, y que sea capaz de transformarse y de hacer surgir de sí misma todas ellas. Un hábil escultor requiere tal obra, no obstante, dado que el discurso es más moldeable que la cera y análogos, dala por plasmada. Plasma ahora una figura de león y otra de hombre, y haz que la primera sea la más grande y la segunda la que le siga. Estas son más fáciles, ya están plasmadas. Combina entonces estas tres figuras en una sola, de modo que se reúnan entre sí. Ya están combinadas. En torno suyo modela desde afuera la imagen de un solo ser, el hombre, de manera que a quien no pueda percibir el interior, sino solo la funda externa, le parezca un único animal, el hombre. Ya está moldeada. Pues bien, a aquel que afirma que cometer injusticias es provechoso para el hombre y que obrar justamente no produce ventaja alguna, repliquémosle que no está diciendo otra cosa que para ese hombre es de provecho alimentar y fortalecer la bestia polifacética, así como al león y lo que pertenece al león, y debilitar en cambio y matar de hambre al hombre, de modo que éste sea arrastrado hacia donde cada una de las otras dos partes lo lleve, y que en lugar de acostumbrarlas a convivir amigablemente una con otra, se les permita que luchando entre sí se muerdan y devoren mutuamente. Ni una palabra más, ni una menos diría quien alaba la injusticia. Por su parte, quien afirma que lo justo es de provecho, dirá que se debe obrar y hablar de modo tal que sea el hombre interior el que prevalezca sobre el hombre total, y que vigile a la criatura polifacética, tal como el labrador alimenta y domestica las plantas inofensivas, pero impide que las salvajes crezcan. El hombre tomará como aliada la naturaleza del león y cuidará de las otras partes, haciéndolas amigas entre sí, y así las criará. Exactamente, eso afirma el que alaba lo justo. En todo sentido, pues, el que elogia lo justo dice la verdad, mientras que quien elogia la injusticia miente, sea que lo consideremos en relación con el placer, con la buena fama o con la utilidad. El que ensalza la justicia está en la verdad, y el que la censura no dice nada sensato y ni siquiera ha conocido aquello que censura. También a mí me lo parece que no. Persuadámoslo dulcemente, ya que no se equivoca a propósito, preguntándole: oh, bienaventurado, no decimos que, acorde con los preceptos legales, las cosas son consideradas honestas o vergonzosas por el hecho de que en las honestas la parte bestial de la naturaleza se subordina a la humana, mejor dicho, a la divina, en tanto que en las vergonzosas la porción mansa es esclavizada por la salvaje? ¿Dará su asentimiento nuestro interlocutor? Sí, si me hace caso. Por consiguiente, a partir de este razonamiento, es beneficioso para alguien apoderarse injustamente de oro, si le acontece que, al mismo tiempo que se apodera del oro, esclaviza lo mejor de sí mismo a lo más deleznable. Pues si alguien que, tras recibir oro, entregase a su hijo o a su hija en esclavitud a manos de hombres malos y salvajes, no se beneficiará con eso ni aunque recibiera el oro en gran cantidad. ¿No será desdichado el que someta sin misericordia lo más divino de sí mismo a lo más ateo y abominable? Al recibir el oro como soborno, ¿no será la suya una ruina más terrible aún que la de Erifila cuando aceptó un collar por la vida de su marido? Mucho más, contestó Glaucón, ya que te respondo en su lugar. ¿Y no crees que cuando se censura desde antiguo la falta de moderación en el vivir, es porque con ello se desata más de la cuenta la terrible bestia, la criatura enorme y multiforme? Claro. Y no se censura la prepotencia y la irritabilidad cuando hacen crecer e intensifican desproporcionadamente lo que en el hombre hay de la índole del león y de la serpiente. De acuerdo. ¿Y no son censurados el lujo y la molicie por la flojedad y relajamiento de esa misma parte cuando hacen surgir la cobardía? Sin duda. Y la adulación y el servilismo.
no son vituperados cuando esta parte impetuosa es sometida a la bestia turbulenta y por causa de las riquezas y de la insaciable codicia de la bestia mortifica desde la juventud a aquella, convirtiéndola en mono en lugar de león? Muy cierto. Y la artesanía y el trabajo manual, ¿por qué piensas que comportan derroche? Diremos que por algún otro motivo que porque se cuenta entonces con la parte mejor del alma debilitada por naturaleza, de modo que no puede gobernar a las fieras que hay en ella, sino que las sirve y solo es capaz de aprender a adularlas. Así parece. Y para que semejante hombre sea gobernado por algo semejante a aquello que gobierna el mejor, no diremos que aquel debe ser esclavo de este mejor, que posee en su interior lo divino que gobierna, y no lo diremos pensando que ha de gobernarse al esclavo en perjuicio de éste, como creía Trasímaco de los gobernados, sino con la idea de que para cualquiera es mejor ser gobernado por el sabio divino, sobre todo conteniéndolo en su interior como propio, pero si no, dándole órdenes desde afuera. De este modo, todos, bajo el mismo gobierno, seremos semejantes y amigos de lo posible. Hablas con rectitud. Y la ley no patentiza que quiere precisamente esto, en cuanto es aliada de todos cuantos viven en el Estado. También tiene esto en vista nuestro gobierno de los niños, en cuanto no les permitimos ser libres hasta haber implantado en ellos una organización política tal como en el Estado. Y después de alimentar lo mejor que hay en ellos con lo que en nosotros es de esa índole, y tras dejar en lugar de esto último un guardián y gobernante semejante en cada uno, solo entonces los pondremos en libertad. Lo patentiza en efecto. ¿De qué modo entonces, Glaucón, y por qué razón diremos que es útil cometer injusticia, vivir sin moderación y hacer algo vergonzoso, cosas que harán al hombre más malvado, por más riquezas y otros medios de poder que haya adquirido? De ningún modo. ¿Y de qué modo diremos que es útil al que comete injusticia no ser descubierto ni expiar la falta? ¿O no sucede que el que pasa inadvertido se vuelve aún más perverso, mientras que en quien es descubierto y castigado la parte bestial se adormece y domestica, mientras la parte dulce queda liberada? Y en este último caso, el alma íntegra, restablecida en su mejor naturaleza, alcanza una condición más valiosa, al adquirir la moderación y la justicia junto con la sabiduría, que el cuerpo que obtiene fuerza y belleza junto con salud, tanto cuanto más valiosa es el alma que el cuerpo. Completamente de acuerdo. El hombre provisto de inteligencia, por ende, vivirá intensificando todos sus esfuerzos hacia ese fin, estimando, en primer lugar, los estudios que logren que su alma sea de tal índole y despreciando lo demás. Es evidente. Después, en cuanto a la condición y alimento del cuerpo, no los confiará al placer bestial e irracional, ni vivirá vuelto hacia allí, ni siquiera asignará mayor valor al ser fuerte, sano o bello, a menos que a partir de estas cosas llegue a moderarse. Antes bien, siempre aparecerá afinando la armonía del cuerpo en vista al acorde del alma. Absolutamente, así ha de ser, si es que va a ser músico de verdad. ¿Y no será lo mismo en cuanto al ordenamiento y armonía en la adquisición de riquezas? ¿O bien, deslumbrado por las felicitaciones de la muchedumbre, aumentará hasta el infinito la masa de su fortuna para tener males infinitos? No creo esto. Más bien dirigirá su mirada hacia la organización política que tiene dentro de sí, vigilando que no lo perturbe allí lo abundante o lo escaso de su fortuna, y gobernándose de ese modo, acrecentará su fortuna o la gastará en la medida que le sea posible. De ese modo, precisamente, en lo concerniente a los honores, mirará en el mismo sentido, participará y gustará voluntariamente de aquellos que considere que pueden mejorarlo, pero en cuanto a aquellos que disuelvan el estado habitual de su alma, los rehuirá en público y en privado. Por consiguiente,
dijo Glaucón, y al menos si presta atención a eso, no estará dispuesto a actuar en política. Eso sí, por el perro, exclamé, ciertamente en su propio estado actuará, aun cuando no en su patria, salvo que se presente algún azar divino. Comprendo, hablas del estado cuya fundación acabamos de describir, y que se halle solo en las palabras, ya que no creo que exista en ningún lugar de la tierra. Pero tal vez resida en el cielo un paradigma para quien quiera verlo, y tras verlo fundar un estado en su interior. En nada hace diferencia si dicho estado existe o va a existir en algún lado, pues él actuará solo en esa política y en ninguna otra. Es probable